tema- el tema siguiente, que es los ángeles llamados querubines y serafines. ¿Alguna vez habían estudiado los querubines y serafines? Ya mencionamos algo en Ezequiel, ¿verdad? Porque Ezequiel comentó que su primera visión fue con querubines. Y también está la escena de Isaías, cuando se le manifiesta el Señor, dice que es con serafines. Cuando Isaías dice, heme aquí, envíame a mí, es con serafines. Así que vamos a considerar a estos seres en la Biblia. Bueno, primero vamos a considerar a los querubines. Y lo primero es su nombre. El nombre querubín significa el que está cerca. ¿De quién? De Dios. El querubín está, su nombre significa que es el que está cerca de Dios. Ahora hablemos de su forma. ¿Cómo lucen? Bueno, lo primero que se menciona, lo que podemos ver son sus alas. ¿Cuántas alas tiene un querubín? 4. 4 alas. Por cierto, el único ser celestial que se menciona que tiene alas es el querubín. Los ángeles no tienen alas. Bueno, no se nos dice que tengan alas. Que esa idea que nosotros tenemos de ángeles con alas no es cierta, porque los ángeles no tienen alas. Y los querubines no parecen los ángeles que nosotros conocemos. Yo no sé qué se les viene a su mente, pero tal vez un niño, ¿no? Ay, qué lindo querubín. Eh, y vamos a ver que no es, al menos en nuestros estándares de belleza, mejor que no nos comparen con un querubín. No son niños con alitas. No, no son así. Tienen 4 alas. ¿Qué más? ¿Cómo son sus rostros? ¿Cómo se menciona? Quien más habla sobre ellos es Ezequiel, cuando los mira y los describe. ¿Cómo son sus rostros? Tienen una cara, tienen 4 caras, ¿verdad? Una de hombre, otra de águila, de león, y eso le queda muy mal porque es buey. Y en otro texto de Ezequiel dice que no es buey, sino es cara de querubín. Que tal vez es una forma de referirse al buey, pero no sabemos. Estas caras tienen, esta forma de su cara tienen los querubines. Esto lo podemos encontrar en Ezequiel 1.10 y Ezequiel 10.14. Ahora, entonces nos damos cuenta que estos ángeles se diferencian de los ángeles de a pie, los que no tienen alas. Porque los ángeles que no tienen alas, los mensajeros normales, parecen hombres, ¿verdad? Tienen su forma de hombre y algunos han confundido a personas con ángeles. Y bueno, nadie podría confundir a estos ángeles con otras personas, ¿verdad? Tienen 4 caras. Cara de hombre, cara de águila, cara de león y cara de buey. Por eso que me digan, ay, qué lindo querubín, ¿y cuál de todas las caras tengo?
Hay otra descripción con estos rostros. ¿Se recuerdan cuál es? Apocalipsis. ¿Quién lo dijo? Premio. Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis 4:7. Ahí no dice querubines, dice seres vivientes. Pero seres vivientes es el mismo nombre que le da Ezequiel a ellos antes de saber que eran querubines. Primero solo menciona que son seres vivientes. Después en el capítulo 10 dice, de ahí me di cuenta que eran querubines. Entonces, Juan dice, estos son seres vivientes. Así que parece por la forma, que es muy similar a esta, que también son querubines. ¿Qué dice Apocalipsis 4:7? Casi igual, ¿verdad? Solo lo que dice es que estos tienen 4 caras y estos solo tienen una, pero justamente las que dicen acá. El buey dice que es becerro, pero en general son animales, son animales. Como los ángeles, ¿verdad? Parecen no animales, sino parecen hombres, personas. El Señor ha decidido reflejar en la creación celestial cosas similares que en la creación terrenal, muy parecido. Bueno, vamos con ahora su forma. Por cierto, Apocalipsis 4:7 no dice querubines, dice seres vivientes. Pero como Ezequiel se refiere a los querubines inicialmente como seres vivientes y tienen rostros similares, parece que también son querubines, los de Apocalipsis. También, ellos mismos tienen 6 alas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver con otros, con los siguientes, con los serafines. Lo vamos a anotar. Vamos con su cuerpo y forma. ¿Cómo es su cuerpo? ¿Cómo es su forma? Ezequiel 1:5. Parecen hombres. Parecen hombres. Estos ángeles tienen eh, cuerpo de hombres y después se dice que tienen como manos de hombres. Eso no lo puse, pero ahora sí lo puse. El 8, ¿verdad? Ahorita lo vamos a tomar en cuenta. Ahora, no todos los querubines tienen cuerpo de hombre. ¿Qué otro, qué otros cuerpos se mencionan acerca de los querubines en la Biblia? Aquí hay que tener un conocimiento fino de la Biblia. Salmo 18, 10. ¿Qué dice? Ca- Gracias. Cabalgó, dice. ¿Qué se cabalga? Un caballo. Bueno, vamos a leerlo más completamente. Salmo 18:6. Dice el salmista, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él me oyó, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Versículos 9 y 10.
Inclinó los cielos, el Señor, y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Hermanos, ¿qué se cabalga? Un caballo. No está hablando de una forma de hombre, porque un hombre no se cabalga. No es como llevar a alguien a tuto, que le dicen, ¿verdad? Sino lo que se cabalga es un caballo. Entonces vemos que este querubín que el Señor cabalga tiene forma de caballo. Y esto no difiere de nuestro entendimiento porque nos damos cuenta que los querubines no tienen una uniformidad en su forma, o mejor dicho, no son uniformes, sino que en general su forma es animal, en general. En una se menciona que no es buey, no tiene cuatro caras, sino una cara. En una no se menciona que es buey, sino querubín. Ahora vemos que hay una forma de caballo. Entonces lo que tenemos es una variedad, una especie de zoológico celestial que sirven para el Señor. Y yo quiero que noten que el Señor usa una figura, esto lo inspiró el Espíritu Santo, ¿verdad? Una figura eh, bastante común en la antigüedad. ¿Han visto otras manifestaciones en otras culturas acerca de seres que mezclan los animales y a veces las personas? Los egipcios, ¿verdad? Las esfinges. ¿En dónde más? Todos, todos mezclan. ¿Y dónde están los chinos? ¿En dónde están estos seres? En los templos. ¿En qué parte de los templos? En las entradas. Protegen, ¿verdad? Entonces parece que este salmo dice que el Señor está en los cielos y David gritó, clamó, vino el Señor, salió de su templo que es el cielo, cogió su caballo y salió en rescate de David. Por supuesto que esto es un lenguaje antropomórfico. Sigamos. Extremidades. Bueno, manos. ¿Cómo son sus manos? De hombre, dijimos, ¿verdad? Debajo de sus alas. Dice Ezequiel, sus pies o sus piernas. ¿Qué dice Ezequiel acerca de sus pies o piernas? Vamos a Ezequiel 1:7. Pies de becerro. Pies de becerro. Así parecía, ¿verdad? Como hay varias descripciones, como algo caliente, como bruñido. Bueno, estos los reales. Sin embargo, pero ¿en cuántas alas tienen los seres vivientes? Dijimos, 6 alas. Ok. Si nos damos cuenta, lo que, lo que tienen en común todos estos seres, a los que se les llama seres vivientes o querubines, es que son como una especie de collage de animales. Tienen diferentes formas, pero todas están relacionadas en seres animales. No hay una uniformidad en ellos. Una pregunta respecto a la forma. Ahora, estos son los que han visto los profetas, Juan y Ezequiel, pero no son los únicos querubines que se mencionan en la Biblia. ¿Dónde más se mencionan los querubines?
En el lugar de adoración, ahorita vamos a ver específicamente dónde. Sí, estos, ¿verdad? Los animales. Y me voy a ir con el hermano, que no son los querubines, sino solo son representaciones de los querubines, que los encontramos en el templo y en el tabernáculo. Eh, en el tabernáculo, dice, acompáñenme a Éxodo 25:18. ¿De qué están hechos? De oro. Y en el templo, recuerden que con la llegada del templo, el tabernáculo queda en desuso y hay una nueva forma de trabajar. ¿Cómo están representados en el templo? Primero de Reyes 6:23-28. Madera de olivo cubiertos de oro. Madera y oro. Entonces lo que vemos acá es que son animales, son especie de animales con representaciones principalmente con oro. Igual en el arca del pacto, ¿verdad? Es primero de Reyes 6:23-28. Vamos con la siguiente parte. Lugares. ¿Dónde los hemos visto? ¿O dónde sabemos que están? Vamos a tratar de ir eh, cronológicamente. ¿Cuál es el primer lugar donde los vemos? En el Edén. Hay dos referencias al Edén sobre querubines. ¿Cuáles son? Vamos a ver cómo están sus conocimientos de Biblia. Los querubines están en el Edén. ¿Cuál es la primera que conocemos? Esa es una. Satanás era un querubín y Satanás estaba en el Edén. ¿Cómo sabemos que estaba en el Edén? Por el testimonio de Génesis que dice que los tentó a la humanidad. Y por el testimonio de Ezequiel 28, que lo vamos a ver el siguiente domingo en la prédica, que le dice, tú, querubín protector, que te encontrabas ¿en dónde? ¿Dónde creen que dice? Ahí en el lugar del Edén. Entonces este es el primer lugar donde nos encontramos, en el Edén. Cuando los tentaron los ponen afuera del Edén. ¿Qué había afuera del Edén? Cuando expulsaron a Adán y a Eva. Querubines. Querubines. Ahora ya vemos que los querubines probablemente no estaban sosteniendo una espada, sino más bien estaban con la espada tal vez estaba moviéndose o algo así. Y aquí están los querubines. El primer lugar lo tenemos en el Edén. ¿Cuál es el segundo lugar donde encontramos a los querubines? Sea los físicos o las representaciones. ¿En dónde? ¿En dónde? En el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo?
En el Edén dijimos que encontramos de querubines a Satanás y a los guardianes, ¿verdad? Los guardianes junto con una espada. Ahora vamos al tabernáculo. Cuando Israel sale de Egipto y llega al desierto, el Señor les dice, ustedes van a adorarme, y la forma en que me van a adorar es por medio de un tabernáculo. En el tabernáculo se hacía el sacrificio y habían otras cosas. Tabernáculo es una tienda y este tabernáculo tenía ciertas medidas. Y este tabernáculo tenía dos lugares donde se encontraban querubines. ¿Cuáles son? ¿En qué parte exactamente? En el arca es la primera y en las cortinas. Ah, qué bien conocimiento, hermano. Eso no se vale. En el arca y las cortinas. Vamos primero con el arca. ¿En qué parte del arca estaba sobre el arca? Sobre el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Uno dice, Señor, se propicia mis pecados. ¿Qué es eso? El cofre. Sí, este es el arca, pero el propiciatorio es un lugar específico del cofre. ¿Cuál es? Sobre la tapadera. Pero no era la tapadera, sino sobre la tapadera había una especie de plato y sobre ese plato caía la sangre. Cuando el sumo sacerdote entraba, dice que ponía la sangre sobre el propiciatorio. Y sobre el propiciatorio estaban los dos querubines. La narración del arca, que está en Éxodo, ¿qué es? Bueno, 26 también, 26, 36, 8. Hay varias narraciones de ahí en Éxodo, como cuatro, creo. Dice que, no dice cuántas alas tienen, solo dice que tenían sus alas extendidas, pero dice que se están como tocando. Entonces tienen el plato, están sobre el cofre. Vamos a ver, hay un cofre, algo así, ¿no? Ahí está, un cofre. Y aquí tiene el propiciatorio, y aquí está el primer ángel, el segundo ángel que extiende sus alas para acá, para acá. Ahora estos son los querubines, ¿verdad? Pero ya vimos que los querubines no tienen forma de humanos, tienen forma animales. Entonces imagínense acá algo animal. No se imaginen a ángeles con alas, porque los ángeles no tienen alas. Imagínense algo extravagante, con sus alas así, guardianes. Y aquí se encontraba Moisés con el Señor y hablaba con él, esto según número 7 en el propiciatorio. Ahí se encontraban. Ese es un lugar, en el arca, ¿verdad? De pacto. Y aquí estaban las cosas de acacia, ¿verdad? Donde llevaban el arca del pacto. ¿Se entiende más o menos el dibujo? ¿No? Con la imaginación y un poco de voltear la cara, entrecerrar. Ok, ese es el primero, el arca. Ahí ese es el primer lugar. El segundo lugar es en las cortinas. ¿Qué dice de las cortinas? Ujú. Sí, pues gracias. Solo un micro, por favor, ya que lo puedo pasar. Entonces así está bien. Vale, adelante.
Gracias. Otra cosa que no mencioné fue el rostro. Están así, pero solo se los dramaticé. Están así, pero están con el rostro viendo al plato, al propiciatorio. Y ahí se encontraba el Señor con Moisés. Bueno, ahora las cortinas. Cortinas, sí. Azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma tira. Gracias. Ok. Éxodo, ¿qué era? 25. 26. Gracias. Bueno, vamos a tratar de dibujar ahora el tabernáculo. El tabernáculo tenía su área principal. Era una tienda, ¿verdad? Una gran tienda. Y el tabernáculo tenía una división como por acá, ¿sí? Como por acá. Y por acá se entraba. Era cortina, ¿verdad? Se entraba. Entonces las cortinas de acá, las de acá, las de acá fueron, las de acá, todas las cortinas estaban de este color y con querubines. ¿Cuántos tenían o de qué forma eran? No sabemos, pero ahí tenían los querubines. Y la cortina que dividía aquí el lugar santo del lugar santísimo era una cortina, también tenía querubines. Entonces, aquí entraba el sumo sacerdote, ¿verdad? Una vez al año al arca del pacto, donde está, y a derramar la sangre del propiciatorio, en el propiciatorio en el día de la expiación. Y entonces entraba y encontraba querubines, querubines y querubines y querubines, y a donde derramaba la sangre, más querubines. Bonito, ¿no? Más o menos entiendo el libro. Tú sos más creativa. Hay que torcer un poco la cara. Ok. Vamos al tercer lugar que se menciona en los... Hay varios lugares donde se mencionan los querubines, pero nos referimos a lugares donde se refieren que están en una locación diferente. En Samuel se refiere, no hablan otra vez de los querubines, pero siempre en el arca, ¿verdad? Ahora vamos a ver dónde más los hicieron. ¿En dónde más? ¿Cuál creen que es la siguiente referencia? En el templo. En el templo estaba el arca. Y esa es la misma arca, o sí, la misma arca. Pero aquí cambia porque el templo está hecho de oro y de algún otro material. Bueno, no vamos a revisarlo en este momento, pero tenía otro material. Y tenía un recubrimiento de madera y sobre la madera un recubrimiento de oro. Y entonces lo que hicieron con esto, con las cortinas, se desconoce. Yo no sabría decirles qué hicieron con las cortinas. No creo que las hayan tirado, pero ya no se menciona. Simplemente se menciona que la presencia del Señor que estaba en el tabernáculo pasa al templo. Ahora, ¿en qué parte del templo está los otros querubines? Hay dos lugares más. ¿Cómo está nuestro conocimiento de reyes? Primero de reyes, al 28. ¿Qué dice? Por favor. Murió pues de oro toda la casa de arriba abajo y llenó de oro todo el altar que estaba frente al lugar. E hizo también el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala de querubín tenía 5 codos, la ala de querubín, así que había 10 codos de una ala hasta la punta de ellos tenían 10 codos, que ambos querubines eran de una misma
pintura del uno era de pintura, y todo el querubín de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Hasta el 28. Hasta el 28. Ahí está bien. Bueno, entonces el primer lugar es en el lugar santísimo. Comentamos que el lugar, el tabernáculo tenía una división, ¿verdad? Igual la tiene. Está medio torcido, ¿verdad? Está mejor. Bueno, entonces la división también la tenían como por acá. Una división. Este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. Aquí vuelve a estar el arca, con sus querubines y con sus... ¿Cómo se les dice? Esas... Las varas, ¿verdad? Que se atravesaban en los... donde se cargaba, ¿verdad? Tenía unas armellas y se le metían las varas de acacia, de madera de acacia, y levantaban el arca. Se la llevaban. Bueno, aquí está. Sigue ahí. Solo que ahora en el templo. Y se le agrega algo que son dos querubines gigantes. Ya se imaginan los grandes monstruos. Que tienen 5 codos de alto, que son aproximadamente 5 codos, dice. Sí, que son aproximadamente 4.5 metros. Gigante, ¿no? La casa tiene 5, del piso al tope. Esta casa tiene 5, imagínense. Es gigante, el templo gigante y querubines. ¿Cómo están los querubines? Igual que en el propiciatorio. Dice que 2 alas estaban para acá, para adentro, tocando. Y otras alas estaban para afuera, tocando las paredes. Vamos a hacerle carita porque... Pero eran monstruos, no eran personas, eran como lo vemos en Egipto, las grandes esfinges, ¿verdad? Cuidando el lugar de muertos de los faraones. O también en Mesopotamia, lo que hizo Nabucodonosor, no sé si han visto esas figuras que tienen una cabeza de humano, que tiene una barba así y un cuerpo como de león. Igual en el frente. Y esa de Nabucodonosor, uno le llega como a la rodilla, a la gran bestia. Entonces cuando uno llegaba a Babilonia y miraba ese gran portón, decía, ese gran monstruo. Bueno, estos monstruos no los miraba nadie más que el sumo sacerdote una vez al año, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Aquí estaban estos dos querubines gigantes. ¿Dónde más? Me falta uno. Gracias. Versículo 29, ¿verdad? ¿Qué dice, perdón? Y esculpió sobre todas las paredes de la casa alrededor de querubines, de palmeras y de ratones de sol, por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera. Y el umbral y los pozos eran de bronce. Las dos puertas eran de madera de brillo y talló una figura de palmeras y de ratones de sol. La cubrió de oro, cubrió también de oro los querubines. Gracias. Entonces, en el templo había un alto relieve. ¿Saben qué es un alto relieve? Es una pintura que resalta, ¿verdad? Ligeramente. De botones de flores, de palmeras y querubines. Y estaba lleno. Palmeras, botones de flores y querubines. ¿Cómo eran estos? No sé. Pero también el gran zoológico, ¿no? Con todos las flores y las palmeras alrededor. De oro, saliendo, saltando un poco. Porque eran alto relieve. No era una pintura, sino
resaltaban así, ligeramente. Ese es el tercer lugar donde se encuentran los querubines. Y eran bastante porque estaba tapizado de flores, palmeras y querubines, más pequeño. Bonito, ¿verdad? Nos falta un lugar más. Tenemos aquí en el Edén, tabernáculo, templo, y nos falta un lugar en donde se ve a los querubines. ¿Cuál es? En el río Quebar. ¿Dónde exactamente? Ujú. Pero está en Quebar. Ajá. Debajo del trono. Dice que llega debajo del trono de Dios, ¿verdad? Dice Ezequiel que estaban los querubines y lo describe con la forma que mencionamos, con las cuatro caras y todo. Y habían ruedas a la par de ellos y se movían las ruedas y se movían los querubines y que estaban plagados de ojos. Eso no lo dijimos, ¿verdad? Pero estaban llenos de ojos. Y sobre ellos había una plataforma. Perdón. Mencionó Ezequiel una plataforma y sobre la plataforma el trono y sobre el trono alguien como hombre, alguien como figura de hombre. Y era Dios. Ese hombre que estaba sentado en el trono era Dios. Entonces los querubines estaban debajo del trono. Eran algo así como sus caballos también, ¿verdad? El Señor llegó con su carro y su trono, y ahí estaban las ruedas llenas de ojos y los querubines como tirándolas, como jalando, como llevando ese trono. Por eso es lógico que también pensemos en ellos, en esa descripción de animales, de grandes piedras, llevando, sabes si eran de 5 metros también. No sabemos de qué tamaño era el trono, pero esa es la forma. ¿Dudas en cuanto a los lugares donde encontramos los querubines? ¿No? Vamos con sus funciones. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor los hizo? ¿Alguien quiere mencionar una? Son guardianes. ¿Guardianes de qué? Presencia de Dios. ¿Dónde los vemos protegiendo la presencia de Dios? En todos lados. ¿Quién estaba en el Edén? Sacaron a la serpiente. Sacaron a Adán, sacaron a Eva. ¿Quién se quedó en el Edén? Dios. Tú no puedes estar conmigo, le dijo. Como vamos a ver en el capítulo 28 de Ezequiel, el Edén no estaba en un valle, ni en una planicie, estaba en una montaña, en un monte. De ahí echan a Satanás y cae. Y es que el Edén era algo así como no quiero sonar como místico, pero una especie de portal de transición entre el cielo y la tierra. Ahí se unía el cielo y la tierra. El Señor estaba en el cielo y como un gobernante salía de su palacio a su jardín. Y ahí encontraba a sus animales. Los mejores gobernantes tenían animales, importaban animales y los tenían en su jardín. Y dentro de su jardín encontraba al hombre administrando su jardín. Y entonces fueron malos administradores y los echan. Dice, aquí nadie va a entrar otra vez. A esta montaña nadie viene. Y Satanás cae también, ¿verdad? Del jardín. Y pone otros querubines de guardia. ¿Qué tan feroces eran los querubines? Tenían una espada. Pero primero con esas grandes descripciones de animales que vemos,
Era algo terrorífico. Aparte, Satanás es un querubín y no quiero entrar mucho en eso, pero ¿con quién se pelea Satanás? ¿Con quién? Con Miguel. Debemos pensar en Satanás entonces no tanto como una persona, sino como en una especie de animal, una mixtura ahí de animal y ser humano tal vez. Y esa gran, Satanás siendo un gran ser de diferentes formas, se pelea con Miguel. Eso lo vamos a ver después. Pero una gran batalla. Igual los querubines son puestos ahí para que nadie, que solo al verlos diga, "Ah, mejor me regreso para mi casa". Eran guardianes de la presencia de Dios. ¿Dónde vemos más que protegen la presencia de Dios? En todas, ¿verdad? En todas las representaciones del templo. En el arca cubren el cofre y el propiciatorio. ¿Quién se encuentra ahí? El Señor. En el propiciatorio se encuentra y ahí está cubriendo él. Si alguien iba a entrar al tabernáculo, lo que iba a ver eran las cortinas, grandes cortinas. Y esas cortinas con, con querubines. Dejaron el tabernáculo, pasamos al templo. Y alguien llegaba al templo, para empezar nadie podía pasar más que los sacerdotes. Y después el sumo sacerdote. Llegaba alguien al templo y lo primero que encontraba era tapizado de... Bonito porque parecía el Edén. El Edén tenía plantas, ¿verdad? Y tenía sus palmeras y sus flores. Pero junto con ellas, los querubines. Y entraba y después las grandes bestias, ¿verdad? 5 metros, 2 alas, protegiendo la presencia del Señor, el arca del pacto. Y el arca del pacto tenía sus propios querubines pequeños. Entonces lo que hacen es proteger la presencia de Dios. Son guardianes de la presencia de Dios. ¿Qué otra función tienen? Los decretos. Los seres vivientes. No recuerdo de ese, que eso lo hagan ellos. Si pueden buscarme la cita. Adoran a Dios. Me queda de tarea buscarlo. Adorar a Dios. Sí, pero los seres vivientes creo que se refiere. No me recuerdo qué hacen los seres vivientes, es más que adorar. Los seres vivientes se levantan y adoran al Señor. ¿Qué más hacen? Proclamar. Esa es otra función de los querubines. Proclamar. Tienen voz. A pesar de que tienen forma animal, no son animales. Satanás tiene voz, ¿verdad? Entonces pueden adorar y proclamar la información del Señor. Terminan siendo de alguna forma mensajeros también. ¿Qué otra función tienen? Sí, esa es su función de mensajeros, ¿verdad? Llevar, ser mensajeros. Como mencionamos en la primera clase, los ángeles llevan mensajes, son tanto de cartas como de paquetería, ¿verdad? ¿Qué otra función tiene? Transportar a Dios. Ya dijimos que el Señor no tiene necesidad de nada, ¿verdad? No tiene ni de guardias, necesidad de adoración, ni de mensajeros, ni mucho menos de transporte. Pero Él en su soberanía decide transportarse así.
En las dos referencias que vimos, en la del Salmo y en la de Ezequiel. En el Salmo dice que agarra su caballo y baja por David. Y en la de Ezequiel vemos que lleva con sus carros, van jalando, son ellos quienes jalan el carro del Señor. Y la última, ser o sostener el trono del Señor. Eso hace. En la visión del carro, lo que está sobre ellos es la expansión, le dice, que es la plataforma o el carro. Y sobre el carro está el Señor. Entonces, quienes llevan el carro son los querubines, pero no los jalan, no lo jalan, sino que está sobre ellos. Pero en el tabernáculo, el Señor se encuentra con Moisés sobre los querubines. Y los querubines tienen una forma de trono, están sosteniendo la presencia del Señor. El Señor se posa sobre, sobre los querubines y ahí se encuentra con el Señor. Entonces son y sostienen el trono del Señor. Si se dan cuenta en los, en la iconografía del templo, no hay ninguna representación de Dios. Ahí está el trono vacío, los querubines. El Señor llega con su presencia, que es irrepresentable, a encontrarse con el hombre. Bueno, terminamos con los querubines. Si alguna vez se encuentran un querubín, están cerca de la presencia del Señor y tienen que asustarse. ¿Sí? Pero aquí hay un link, podría ser un movimiento, entendiendo que Satanás era un querubín. La pregunta es su aspecto, como realmente, Génesis lo describe como un querubín. A lo largo de toda la Biblia se le describe como dragón, Apocalipsis el dragón, serpiente. Y Job hace una descripción cuando el Señor le empieza a preguntar a todos. Le hace muchas preguntas. Le pregunta acerca de si ha visto a Leviatán y a Behemoth. Pero cuando describe a Behemoth como un animal, así como estos animales, y le dice que si estás delante de él, no sobrevivirás. Está diciendo que si lo encontramos, no vamos a algo, como la descripción que hace Behemoth. Pero no tendrá esa narrativa de Behemoth, que entiende de esto. Vamos a Pero la hablar, información de un querubín, vamos a ver de eso cuando hablemos de los demonios. No quiero meterme ahí porque, así como en el concilio divino, caen muchos del concilio divino, de la asamblea. Satanás con sus ángeles. Y muchos ángeles tienen esa representación. Satanás mismo tiene una representación diferente. Él es una serpiente, no es una persona. Pues no tiene forma de persona, tanto de persona, sino como de serpiente. Y lo vamos a ver con los serafines. Pero no me quiero meter ahí. Adelante. Ujú. Voy a hablar de Satanás cuando nos toque hablar de Satanás. Pero sí, o sea, ya vamos uniendo los puntos, ¿verdad? Entonces vemos que el mundo espiritual no es tan ajeno a nuestro mundo. Y es para eso la última clase. Vamos a ver
todo el mundo espiritual de Génesis, Apocalipsis, cómo se relaciona con el hombre. Ya no solo así como descripciones, ¿verdad? Sino cuál es la interacción real. Pero déjeme seguir con los serafines. Con el nombre, ¿qué significa serafín? ¿Qué significa? Significa, tiene dos significados posibles, arder y serpiente. Serpiente. Literalmente significa arder, pero su construcción, no tengo tiempo ahorita para hablar de la construcción de la palabra, pero suena a serpiente. Y ahorita vamos a ver cómo se desarrolla esto. Entonces tiene bastante lógica que los serafines sean otro tipo de querubines, u otra forma de referirse a los querubines. Nosotros en nuestro lenguaje tenemos la palabra querube. ¿Han escuchado querube? ¿Qué significa? Querubín. Si alguien le dice, pareces un querubín, le está diciendo, pareces un querubín, y ya sabemos que nos está diciendo algo malo. Igual parece que serafín es alguna transformación o alguna forma diferente de referirse a querubín, parece. Porque, para empezar, su nombre suena a serpiente, porque Satanás es una serpiente, y bueno, hay relaciones. Sí, porque los querubines no tienen solo una forma, sino varias formas animales. En la única referencia que tenemos a los querubines la encontramos en Isaías. Solo ahí la encontramos. Isaías 6, 2 al 3. ¿Alguien puede leerlo? Por encima de él había serafines. Gracias. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Gracias. Tenemos aquí que tienen 6 alas. Parece que son los seres vivientes de Apocalipsis, ¿verdad? 6 alas. ¿Se recuerdan? Los seres vivientes de Apocalipsis, 6 alas. Y estos cubrían con un par de alas su rostro, ¿verdad? Rostro. Con otras volaban y con otras con los pies. ¿Qué otro? Si tiene rostro y tiene pies. ¿Cómo es su rostro? No lo sabemos. Puede ser animal. Tal vez ahí sí puede ser una serpiente. ¿Cómo son sus pies? Tampoco lo describe. Porque la descripción de los pies de los querubines es como de animal también, ¿verdad? Como de un becerro, creo que decía. Así que no sabemos si los tiene así y tiene alas. Dijimos que los ángeles no tienen alas. Los que tienen alas son los querubines. Por eso ahí vemos alguna relación entre ellos. Y en este momento tenemos los serafines. Y ya tenemos su forma, solamente tenemos esta información sobre su forma. ¿Cuál es su lugar en donde los encontramos? En Isaías, pero literalmente en qué lugar, más precisamente. En el trono, ¿verdad? También están al pie del trono. Parece que también están protegiendo la presencia del Señor. ¿Cuál es su función? Primero, adorar, como los seres vivientes, como todos los ángeles, ¿no? Después tenemos también la proclamación. ¿Qué otra función tienen los querubines? Purifica. Bueno, entonces ahora pensemos en Isaías. Isaías está tranquilo, haciendo lo que normalmente hacía, y de repente, mira, serafines. ¿Qué pensó? Estoy en la presencia del Señor.
Eso fue literalmente lo que dijo, ya me morí, soy muerto. ¿Y qué hizo? Se tira, no soy digno. Él sabía que el Señor estaba ahí. Entonces viene un querubín, viene un serafín y toma un carbón encendido. ¿Se recuerdan de la visión de Ezequiel? Cómo venían los ángeles como tronando y como bronce bruñido. ¿No? Así. El bronce bruñido es un metal incandescente. Está quemándose y se mira rojo, anaranjado. Entonces él toma algo, el serafín toma algo que es ¿qué dice? Un carbón encendido, como también parece que es bruñido, y lo pone en los labios de Isaías y purifica sus labios. Y lo hace aceptable delante de la presencia del Señor. Entonces el que se supone debía protegerlo, ahora como que abre las puertas de la presencia del Señor a través de la purificación y ya puede comunicarse con Dios. ¿Qué le dice Dios a Isaías? Lo perdona, lo perdona. Ya puede entrar a la presencia del Señor a través de esa limpieza. Parece un querubín, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece el tema? Dijimos que hacemos este estudio con el fin de entender la palabra de Dios. Si el Señor nos habla de querubines, no en pocas veces, significa que es un tema importante. Al menos lo desarrolla en varios temas cuando se construye el templo y el tabernáculo. Es un tema importante. Tal vez el problema es que cuando nosotros llegamos a la parte de Éxodo, de que empiezan, la mitad de Éxodo habla de la salida. Y todo bien, ¿verdad? Escuela dominical, todo bien, historias bien bonitas, salieron y todo. Y la otra mitad me habla de la construcción del tabernáculo. Y esa es la que no leemos. Y por eso no nos damos cuenta de esto. Llegamos a Reyes, y bonito Reyes porque habla de Salomón y su sabiduría, y de repente habla del templo y empiezan los planos de la construcción. Y no lo leemos. Nos saltamos a la siguiente historia, la historia de Roboam. Entonces realmente quien se lo está perdiendo somos nosotros, porque ahí está. ¿Cuáles son las lecciones prácticas para esto? Los querubines tienen la función de restringirnos el acceso al Señor. Son las bestias que protegen su santidad, su templo, el cielo, el Edén. Así que nos recuerdan que nosotros estamos en una sintonía diferente al Señor y que si no encontramos una forma de ser purificados, no tenemos acceso al Señor. Y la forma de acceder a los querubines es con la sangre de un cordero. Solo así podía entrar el sacerdote, ¿verdad? Entraba y los querubines y llegaba con las grandes bestias y el Señor lo aceptaba cuando ponía la sangre en el propiciatorio. ¿Qué pasa si llegaba impuro? Las bestias lo mataban. El Señor lo mataba, pero para eso son las bestias. Por eso pone una espada en el Edén y los querubines, para matar a cualquiera que entre indigno delante de él. La única forma de pasar a las bestias es entrando con la sangre del cordero que ha limpiado a cualquiera que quiera entrar. Entonces, hermanos, entre nosotros y el Señor, no solo se dice que hay un abismo, ¿verdad? En evangelización dice, entre el Señor y nosotros hay un abismo. Pues el abismo no es un abismo, son bestias restringiendo la presencia del Señor. Y el único que las vence, como veremos más tarde, es el Señor. Abre el camino. No hay nada que temer. ¿Alguien tiene comentarios, hermano?
Parece. Sí, por varias razones. Yo prediqué una vez acerca de eso. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué? El Señor pudo haber hecho una cruz, ¿verdad? Al final es el signo de la cruz roja, ¿verdad? El signo del médico, no sé si han visto el signo del médico, que es una cruz y una serpiente, así. Que hace alusión a la serpiente de Moisés, a las serpientes de Moisés. Toman esa serpiente y después la adoran. Eso lo dice Reyes, ¿verdad? ¿Verdad? Que toman esa serpiente y la empiezan a adorar. Esa vara que sirvió para salvación y ahora la usan para idolatría. Hay varias teorías sobre por qué, pero en serio no quiero pasar ahí. Pero por qué una serpiente? Y las más aceptadas son dos. La primera es porque parece que es el recuerdo de lo que le hacían los reyes de Egipto a Israel. Los reyes de Egipto, que algunos tenían forma de serpiente, eran el recuerdo de la carga de la idolatría. Y la segunda es que la serpiente recuerda también a Satanás y al pecado. Entonces eso les recordaba cuál era la carga del pecado y de la esclavitud de Satanás. En ambas ocasiones habla de seres espirituales. Pero tomemos el de Satanás. Satanás era un serafín, ¿verdad? Y tenía la función también, como todos los serafines, de alejarnos de Dios. Solamente que el Satanás tiene un objetivo malicioso, pero eso lo vamos a ver después. Mientras que los serafines buenos o querubines bien buenos, es una orden de Dios para limitarnos el acceso. Pero en todos los casos es limitarnos el acceso al Señor. Y la otra connotación que es la idolatría, vamos a ver cómo la idolatría tiene una implicación también en los seres espirituales, que muchas veces está relacionado con los querubines. Y eso está en la Biblia también. Entonces, buena anotación, solo que yo la iba a hacer después. Pero sí, a ver las imágenes, eso nos recuerda. ¿Alguien más? Bueno, hermanos, espero que sea una lección para recordar qué costó nuestro acceso al Señor. Oremos. Gracias, Señor, por abrirnos la mente y nuestra fe al acceder, Señor, al cielo, a ese lugar que estaba restringido por estos seres. Hoy no son para nosotros ya más guardianes, sino aquellos que contemplan junto con nosotros tu rostro y que junto con nosotros te adoran, que junto con nosotros proclaman tu gloria. Hoy nos unimos, Señor, por medio de Cristo Jesús, al coro de los ángeles y de las bestias y de los tronos y de las potestades, para alabar al Cordero. Otra representación, Señor, de alguien débil, de Jesucristo nuestro Salvador, que murió en su fragilidad, pero esa muerte nos dio vida eterna, el acceso al trono de la gracia, al trono que está sobre los querubines. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.